Hola, en este video trataremos sobre el proceso de optimización de datos previo a la creación de un modelo de Machine Learning. En nuestro ejemplo tenemos unos datos que ingresan al proceso de optimización para luego llegar a un modelo y realizar una predicción. Los datos son entregados en un archivo del Excel como se muestra en pantalla. Para realizar este proceso de optimización utilizaremos la herramienta de Google Colab. A continuación mostraré una pequeña descripción de los datos. Tenemos que la base de datos es una estimación de la duración de unas pólizas. Dice que se desea construir un modelo que permita, con una serie de datos de entrada, tenemos 100.000 registros, estimar cuántos años durará una póliza de seguros. Para ello, se entregará una base de datos, entre paréntesis, datos A, con la siguiente información. Tendremos un ID o identificador de registro, tendremos una opción que es el tipo de plan elegido, tendremos una fecha de nacimiento que es la fecha de nacimiento del asegurado, tendremos el sexo del asegurado, tendremos el nombre de la agencia, tendremos la suma asegurada, es el límite máximo de indemnización que va a pagar la aseguradora en caso de siniestro, tendremos la ciudad, que es la ciudad de residencia del asegurado, tendremos una prima anual, que es el precio en dólares que el asegurado paga por la cobertura que recibe del riesgo asegurado, tendremos una prima pagada, que es el valor acumulado en dólares pagado por el asegurado a septiembre de 2020. Y tenemos nuestra variable objetivo, que se llama duración. Esta variable es el tiempo en años de vigencia de la póliza, desde la fecha de inicio de vigencia hasta la fecha de la cancelación. Dice que nótese que la variable dependiente es la duración y las variables independientes son las demás variables. Listo. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar o importar todas las librerías necesarias para realizar nuestro proceso de optimización y predicción con el modelo. Acá vemos que estamos importando la librería NumPy, la librería de Pandas, la librería de Matplotlib, Seaborn, DataLine, DataTimes y Scikit-learn. Bueno, uno de los primeros pasos es eh, leer los datos que se obtienen, leer los datos que obtenemos a través del archivo Excel. Para ello lo podemos hacer con la función de pandas read Excel. Vamos a ejecutar este bloque de códigos. Él se va a demorar un poco porque está leyendo los. Recuerden que tenemos 100.000 datos. Estos datos B que vemos acá son los datos que se utilizarán en el modelo para realizar lo que es el proceso de prueba o testeo. Listo. Como podemos ver en la carpeta Content tenemos ya los dos archivos previamente cargados, datos A y datos B. Datos A serían los datos de entrenamiento y datos B serían los datos de prueba. El siguiente proceso que vamos a realizar es que vamos a asignar una variable indicadora o lo que también llamamos el index a los datos que acabamos de cargar a través de la función de pandas read etc. Seguidamente vamos a visualizar los primeros 20 datos que hemos cargado en ese data frame. Como podemos ver, aquí tenemos los datos que se encuentran en nuestra base de datos. Tenemos la columna opción, fecha de nacimiento, sexo, nombre de la agencia, suma asegurada, ciudad, prima anual, prima pagada y duración. Vamos a verificar qué tipo de datos tenemos en nuestra base de datos. Eso lo podemos hacer con la función de ties. Como podemos ver, nos muestra que tenemos datos in, tenemos datos tipo objetos, tenemos datos tipo float, que vendría siendo la duración. Vamos a realizar el primer proceso de optimización, que sería convertir la variable fecha de nacimiento en una nueva variable que la vamos a llamar edad. Es decir, desde la fecha de nacimiento calcularemos la edad y por lo tanto crearemos una nueva columna que se llame edad y en ella guardaremos ese cálculo. Para ello, creamos una nueva columna en el data frame y hacemos el cálculo
a través de esta función. Vamos a verificar con cómo quedaría nuestro data frame. Como podemos ver, nos imprime el data frame y al final nos agrega una nueva columna que se llama edad con la edad calculada de ese asegurado, que se obtuvo a través de la diferencia desde hoy, que vemos que acá realiza el cálculo desde la fecha actual a través de esta función de data time, desde hoy menos la fecha de nacimiento, y así obtendríamos cuántos años tiene. El siguiente proceso que vamos a realizar es revisar si la data que nos entregaron tiene valores nulos. Eso lo podemos hacer utilizando una función que se llama isNull, y finalmente le agregamos la función sum para que nos sume todos los valores que encuentre nulo dependiendo la columna. Si ejecutamos, vemos que, por ejemplo, en la columna opción no hay datos nulos, en fecha de nacimiento tampoco, y los únicos nulos que encontró es en la columna ciudad. Por lo tanto, a esos valores nulos debemos realizar un proceso de optimización para que luego, cuando ingresen al modelo, no nos generen inconvenientes. Otro proceso que podemos realizar, y este proceso es un proceso de exploración, es analizar los datos que tenemos en nuestra base de datos. Lo podemos hacer con la función describe. Vamos a ejecutarla. Y aquí podemos ver datos curiosos como el número de datos. Vemos que tenemos 10.000 datos para cada una de las variables. Y tenemos la media, la desviación estándar, los cuartiles, 25, 50%, 75%, los mínimos y los máximos. Son valores que nos van a ayudar a entender cómo están nuestros datos. Por ejemplo, la edad promedio, ¿sí?, es de 43 años, ¿cierto? Entonces la edad mínima, por ejemplo, es de 27 y la edad máxima es de 77. Ahora queremos saber cómo está conformada nuestro dataset o nuestros datos. Entonces lo podemos hacer imprimiendo desde el data frame con la función shape, que nos imprima cuántas filas tenemos y cuántas columnas. En este caso tenemos, como lo habíamos mencionado anteriormente, 10.000 filas y 10 columnas. Anteriormente teníamos 9, pero agregamos edad, entonces ya tendríamos 10 columnas. Ahora vamos a revisar cómo está conformada la variable objetivo. Recuerden que la variable objetivo o la variable a predecir es la columna duración. Nosotros queremos saber cuánto, o queremos estimar, predecir cuánto podría durar un asegurado en nuestra empresa, cuánto tiempo podríamos, digamos que dependiendo los registros de plan, opción, edad y todo eso, podemos decir que ese asegurado va a demorar X tiempo. Ese es el objetivo de la predicción de este ejemplo. Entonces aquí podemos decir, vamos a darle aquí y vamos a imprimir, y miren que acá nos dice, vea, simplemente estamos imprimiendo la variable duración. Aquí nos imprime los primeros y los últimos. Vamos a hacer una gráfica que nos muestre cómo está compuesta la variable duración, ¿sí?, a través de un histograma. Acá vemos, ¿sí?, que en nuestra base de datos la duración vista por años dice que 40.000 de los asegurados cancelan digamos que en ese primer año. Y así sucesivamente, entre 2 y 4, vemos que hay un alto número y va disminuyendo a medida que se aumenta el tiempo de duración de la póliza. Este serían el número de registros que tenemos en relación con la duración. Vemos que los que más registros tienen son los de que están entre 0 y 1. O sea, no son las personas que tienen una duración muy baja en pólizas. Acá podemos hacer otro histograma. Para eso utilizamos la librería Matplotlib, y aquí lo que estamos haciendo es graficando la variable prima pagada con relación a la duración. Entonces acá podemos analizar de la siguiente manera, ¿cierto? La duración dice que va de 0 a 14 años y la prima pagada vendría siendo desde 0 hasta $35.000. Recuerden que los valores están dando en dólares.
Igualmente podemos identificar que la mayor parte de los pagos se realizan eh, entre 0 y $5.000. Vemos que acá está esa prima pagada y que muy pocas primas se cancelan con valores altos. Acá podemos realizar un tema de correlación, ¿sí? Aquí tenemos los métodos de Kendall, el de Sperman, que es el más utilizado, y se puede realizar una correlación entre variables. Por ejemplo, yo puedo relacionar la variable edad con la variable prima pagada, ¿cierto? Entonces vemos que hay una relación de 0.4. Eso quiere decir que es una relación fuerte, es decir, que hay una relación entre la edad y la prima pagada. Es muy probable, si seguimos analizando los datos, que esas primas se hagan a personas de mayor edad, que son las que sufren o afectan más la póliza. Algo muy interesante que podemos hacer acá es el tema del tratamiento de variables. Por ejemplo, tenemos variables categóricas como el tema del sexo, el nombre de la agencia, la ciudad o la acción. Estas variables categóricas las podemos transformar para poderlas tratar y hacer una predicción más efectiva con nuestro modelo. Vamos a ejecutar, por ejemplo, en el tema del sexo, ya sabemos que ya es una variable que puede ser femenina o masculina y podemos ordenar, digamos que la podemos categorizar. Sabemos que no vamos a tener más opciones sino esas. Entonces acá, por ejemplo, la podemos convertir en una variable dummy. Además de eso, también podemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, la variable ciudad, recuerdan que mostramos anteriormente que tenía 17 valores nulos. Nosotros podemos a través de la función fillNA y a través de la función mode imputarle a esos valores nulos la moda del resto de los datos. Es decir, que si dentro de la variable ciudad hay una ciudad que sea la moda, dentro de todos esos datos se le va a asignar a esos valores que están en nulo. Eso lo realizamos con esta línea de código. Y lo ejecutamos y ya vemos que en la variable ciudad ya no hay nulos, porque está imprimiendo los nulos que tiene nuestras variables. Ya tenemos un set de datos sin nulos y aquí ya hemos realizado un proceso de optimización para nuestro modelo. De esta manera el modelo va a trabajar de una manera más efectiva y va a minimizar esos errores que genera en la predicción. Muchas gracias.